Buenas tardes, les damos la bienvenida. Somos Camila Troncoso y Paulina Vergara. Yo soy abogada de la Asociación de Abogadas Feministas y docente de la Academia de Humanismo Cristiano, y Paulina Vergara, académica de la Universidad de Chile y de la Universidad Alberto Hurtado. Y hoy queremos presentarles nuestra investigación sobre género y derechos humanos, nudo y deuda del Estado chileno en la gestión de emergencias y desastres. Sabemos hoy todos los estudios y todas las recomendaciones de organismos internacionales, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Mujeres, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la discriminación contra las mujeres y niñas, ONU Mujeres también, el Comité CEDAW y la OMS, entre otros, han señalado que la pandemia ha tenido afectaciones particulares sobre mujeres y sobre las disidencias sexuales. Lo que el estudio pretende mostrar es que había evidencia hace tiempo sobre la afectación particular de mujeres en contexto de desastre, reconstrucción y recuperación. Y esto debido a que Chile se encuentra justamente entre los países del mundo con el mayor registro de ocurrencia de desastre, no solamente debido a su sismicidad, sino también por su diversa geografía y su exposición al cambio climático. Y pese, de todas maneras, a que tenemos desastres, pese a que hay informes de la sociedad civil y también de organismos internacionales que han señalado esta afectación particular, de todas maneras, ante la pandemia se ha vuelto a evidenciar que las desigualdades de género justamente constituyen un nudo crítico en las respuestas estatales ante las crisis. Entonces, lo que buscamos justamente es evidenciar a través de informes de la Organización de la Sociedad Civil y a través de informes de organismos internacionales, cómo justamente esto ha tenido una afectación particular y cómo el Estado, además, no ha incorporado justamente el tema de género en sus respuestas ante la crisis, a pesar de que tenía evidencia que podría haberlo hecho. Nosotras venimos de dos equipos distintos. Camila viene de una larga trayectoria en materia de derechos humanos y por mi parte he participado en trabajos de campo, de investigación, acción, etnografía, grupos focales, etcétera, en procesos de reconstrucción y recuperación post terremotos, aluviones y otros desastres en Chile. Este estudio es un estudio de caso con foco en Chile porque, como muy bien decía Camila, se trata de uno de los países por su geografía mucho más expuesto al cambio climático, pero también a otro tipo de desastres debido a su geografía. Y este estudio también tendrá un enfoque sociohistórico entre los años 2010 a 2020, puesto que a partir de 2010 se marca un hito en términos de estudios de desastres en Chile, puesto que se comienza con un trabajo más interdisciplinario y transdisciplinario incluso. En esta primera fase en la que nos encontramos, se ha hecho una revisión de informes, documentos, artículos, declaraciones de prensa, de organizaciones de la sociedad civil, de la academia y también de organismos internacionales en materia de derecho, género y desastre entre los años antes señalados, y luego vamos a profundizar esta etapa con entrevistas en profundidad con organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en género y derechos humanos, particularmente de organizaciones internacionales. En primer lugar, cabe preguntarse en qué está y cuál es el estado del arte en materia de discusiones académicas sobre esto. Bueno, podemos decir que si bien en América Latina desde los años 90 se está llevando a cabo una discusión muy profunda sobre cómo los desastres socioambientales, socionaturales impactan fuertemente en términos de género, que eso hace y que sean impactos mucho más exponenciales en las mujeres específicamente, en Chile esto es más reciente. En Chile, como bien explicaba, desde el 2010 es un hito que justamente permite la apertura a estudios más transdisciplinarios y esto hace que empiece a aparecer el género como una materia de estudio en términos de discusión académica, sobre todo en algunos textos en específico que tratan estos como una materia de discriminación, como también un componente que no ha sido abordado en materias de políticas públicas, ni tampoco en materia de gestión de riesgo de desastre, sino que, como señala Pérez en su estudio de 2018, a pesar de ser grupos vulnerables, aún siguen siendo muy poco considerados en la GRD.
Por último, también cabe señalar que en las discusiones chilenas sobre estas temáticas se ha hecho énfasis sobre todo en materia de desastre y género y muy poco en materia de derechos humanos, siendo esta una materia más bien nueva en esta discusión académica. No así en materia de discusiones de las organizaciones de la sociedad civil. En la sociedad civil, desde 2010 en adelante, ha estado marcada por declaraciones públicas en torno a este tema y existe un consenso entre las organizaciones de la sociedad civil en general sobre la preocupación en cuanto al aumento de la violencia de género, de la violencia doméstica específicamente, y también sobre el impacto en la autonomía de las mujeres, puesto que muchas de ellas pierden la fuente laboral, y también existe consenso sobre la sobrecarga a la que están expuestas estas mujeres que en general lideran los procesos de reconstrucción. Para las organizaciones más disidentes, sin embargo, hay una crítica a cómo se han abordado los procesos de emergencia, sobre todo, puesto que la focalización conservadora solamente en la categoría de mujeres ha hecho que se deje de lado los grupos específicos como personas LGTBI, personas con algún tipo de patología crónica, personas con discapacidad, o bien personas viviendo con VIH. Además, desde estas organizaciones disidentes hay una crítica a cómo estos contextos de desastre impactan en términos de violencia política o de tensiones entre las Fuerzas Armadas y el orden, que son los principales interventores en los momentos de emergencia, y estos grupos específicos que en general son grupos además fuertemente discriminados. Por otro lado, también desde las organizaciones de derechos humanos, y tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ha habido justamente un reconocimiento y un análisis de la materia de desastres en Chile, particularmente desde el año 2010 en adelante. Ya el año 2012 el INDH alertaba justamente sobre los efectos que experimentaban las mujeres en los desastres, en particular los efectos, por ejemplo, que tuvo el terremoto del 2010 y los procesos de reconstrucción. En ese sentido, y constata en el fondo el aumento de violencia de género, además, no solo el aumento de la violencia de género, sino también, por ejemplo, la afectación que experimentaron en temas de salud sexual y reproductiva, ya que al verse afectada la infraestructura hospitalaria, se privilegiaban, por ejemplo, otras atenciones impidiendo el desarrollo normal, de hecho, de la atención primaria, lo que implicó muchas veces la suspensión de la entrega de mecanismos anticonceptivos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, ya desde el año 2012 se recomendaba al Estado, bueno, mejorar el acceso a la información, pero no solo eso, sino también en cuanto a los derechos de las mujeres, por ejemplo, se constataba que no había mayor mención y no había una atención explícita o sistemática por parte justamente de los organismos gubernamentales a esta condición y a la situación desde una perspectiva de género, y menos cuando hablábamos de disidencias sexuales. En ese sentido, se recomendaba justamente al Estado explicitar transversalmente la dimensión de género en todos los planes, programas y políticas hacia la población damnificada, justamente con el objetivo de aminorar estas consecuencias negativas de los roles naturalizados en las vidas y proyectos personales que implican la sobrecarga de trabajo, mayor estrés, etc. Y además también para abordar situaciones de violencia de género, la desigualdad o la mayor afectación socioeconómica que experimentan las mujeres, por ejemplo, y las disidencias sexuales. El 2018 también la relatora especial para una vivienda adecuada de Naciones Unidas señaló justamente la situación particularmente difícil, por ejemplo, que experimentan las mujeres migrantes, sobre todo en cuanto al acceso a vivienda y en cuanto a los temas de violencia, en cuanto al acceso a subsidios, etc. Y ahí también, por ejemplo, se señalaba la dificultad que tenían las mujeres para acceder a una vivienda adecuada, posterior en contexto de desastre, o para poder acceder a los subsidios, sobre todo considerando de repente aspectos legales como la existencia todavía de la sociedad conyugal, por ejemplo, en el Código Civil. Y además, señalaba también esta relatora especial de la vivienda adecuada que todas las políticas públicas también de albergues, por ejemplo, o para mujeres en el fondo que experimentaban violencia, no estaban capacitadas para recibir, por ejemplo, mujeres en situación de discapacidad, cosa que también termina afectando claramente los derechos humanos de estas mujeres. Y así también el Comité CEDAW, tanto el año 2014 como el año 2018, en sus informes finales señaló justamente que la necesidad de incorporar
la perspectiva de género en todos los planes, programas y acciones que se emitan desde el Estado justamente para tratar los temas de desastres naturales. Después de todo eso, entonces, nuestras conclusiones son que claramente existe una deuda en esta materia del Estado y un nudo también. ¿Por qué existe una deuda? Porque efectivamente hay evidencia que muestra la afectación particular de mujeres y por lo tanto la necesidad de adoptar políticas que se dirijan justamente a estos grupos. Y claramente, a pesar de que existe evidencia, ha estado largamente ausente justamente de las políticas y gestión de riesgos, de reconstrucción y recuperación, siendo el tema más tratado como una variable poco relevante, cosa que claramente va a afectar la respuesta de recuperación en temas de pandemia y que vamos a ver el día de hoy. Y también es un nudo porque la respuesta en base a estas acciones y políticas públicas tiene un enfoque conservador, que cuando vemos algún tipo de política, en general es considerada, por ejemplo, solo mujeres y sin considerar a grupos específicos, como disidencias sexuales, como las mujeres migrantes, o como, por ejemplo, personas en situación de discapacidad que también van a requerir justamente políticas particulares. Muchas gracias.